Otro día para la fuga en este Giro de Italia con victoria de uno de los corredores más queridos del pelotón, aunque eso sí con una estrategia cuestionable por parte de su equipo. El destino de la fuga se dictaminó hoy gracias a Mathieu van der Poel, que optó por intentar el triunfo desde allí y no haciéndolo desde el pelotón, y para ello arrancó él pues obviamente tempraneramente, incluso estando algunos kilómetros en solitario, y luego solidificando un movimiento con gente fuerte y además con demasiados números. Había muchos corredores que se metieron en esa escapada. Ahí en pantalla les estamos dejando los nombres de quienes la conformaron, y debido a esa grandeza, ¿no?, en cuanto a números que había en el grupo, y además con la presencia de Van der Poel y otros corredores fuertes como Girmay, Smith, Pols o Guillaume Martin, pues hacía que ya ellos tuvieran el destino, si se quiere, para poder ganar la etapa. Pero justamente esa presencia, sobre todo de Martin, que no estaba lejos en la general, apenas a 4 minutos 6 segundos, hizo que el pelotón trabajara bajo un margen en el cual ellos sí pudieran disputarse el triunfo de etapa, más no que Guillaume Martin pudiera asaltar ese liderato que otra vez veía en peligro Juan Pedro López. Entonces, ya una vez entendida esa dinámica, pues todos los corredores, incluyéndolo al francés, debían enfocarse en intentar buscar esa victoria parcial. Y para ello la acción empezó a 40 kilómetros de meta nuevamente con Van der Poel, que en uno de los primeros repechos que había ya en ese circuito urbano en Nápoles, pues decidió hacer un ataque bastante fuerte, al que de hecho nomás en principio solo pudieron responder Mauro Schmid, Binyam Girmay y Wout Poels, pero con la desventaja de que entre ellos cuatro no se estaban entendiendo del todo, tampoco tenían la mayor convicción y tuvieron un pequeño parón que dejó que entraran el resto de aventureros y que se diera el siguiente y definitivo ataque, aunque en ese momento no se viera de esa manera, porque arrancaron 5 corredores que no son los de mayor renombre y tampoco eran los de mayor peso en esta fuga: Haren Van Hoek, Davide Gaburo, Simone Ravanelli, Jorge Arcas y Thomas de Gendt. Entonces, como pues justamente no son los grandes nombres, los corredores como Van der Poel y Girmay pensaron que quizás ese movimiento no iba a tener tanto éxito y que después los iban a poder agarrar. El tema fue que tuvieron ahí un parón porque ninguno quería tirar, le dieron ese margen de 20 segundos y ya al momento que empezaron a ponerse las pilas a intentar reducir, se dieron cuenta que realmente estaban muy equiparados en fuerzas y que eso iba a dificultar su labor de caza. Y en esa persecución nos dimos cuenta ya de una tendencia, y era que cuando estaban subiendo los repechos del circuito había fuerza por detrás como para recortar la diferencia, aunque no de manera drástica, bajaba por ahí máximo hasta los 20 segundos, pero para de contar porque por delante se regulaban muy bien, y además esa doble presencia del Lotto con un de Gendt entregando todo por Van Hoek, pues hacía que no solo se sostuviera en el ascenso la ventaja, sino que después cuando bajaban y entraran en el llano pudieran expandir ese hueco sobre Van der Poel, Girmay y demás, y que así ya les empezaran a dar a entender de que ellos ya habían quedado totalmente descartados por la disputa del triunfo. Y ahí entonces, en lo que pues seguía en el escenario lógico, era que cuando llegaran al último repecho, después de todo el trabajo que se había mandado de Gendt, pues que Van Hoek hiciera su ataque en el ascenso, que ya obligara a responder a Arcas y a Gaburo, porque ya Ravanelli se había descolgado, y tener ahí a de Gendt a rueda como una alternativa en caso de que se tuviera que llegar a un sprint. Pero llegaron al ascenso, Van Hoek no tenía las piernas y al final todos rodaron compactos a una menor velocidad y arriesgando mucho, sobre todo el Lotto, porque con esa doble presencia era inaudito que no se movieran ofensivamente y que lo apostaran todo a un sprint donde no necesariamente iban a tener al corredor más rápido porque de Gendt se había quemado mucho, y eso a la vez le dio ese espacio a Van der Poel y a Girmay como para que volvieran a recortar más tiempo y se les acercaran peligrosamente, llegando incluso a estar ya en esos últimos kilómetros por ahí unos 8 segundos y con una referencia visual, lo cual pues le metió un poco más de suspense a esa definición. Y como entonces Van Hoek no respondió al gran trabajo en la subida, pues le tocó cambiar el rol y después de coronar en el descenso y en el llano, ponerse a trabajar a tope para de Gendt y ver si el belga todavía tenía la fuerza como para poder batir a los otros a un sprint. Para la fortuna del Lotto, todo este fiasco táctico pues se transformó totalmente, porque de Gendt tuvo demasiadas piernas, fue insuperable en el sprint, yo creo que sorprendiéndome hasta a mí mismo, porque con todo el gasto que había hecho, yo creía que al menos Gaburo y Arcas, que no habían tirado tanto, le podían hacer mucha más oposición.
y por eso acaba siendo un triunfo muy merecido, porque hoy estaban dando mucho de Gen y porque pese a que le tocó entregarse por su compañero, él igual después supo asumir la responsabilidad una vez supo que él pues no iba a tener las piernas para ganar. En la general no pasó mayor cosa, salvo la inclusión de Guillaume Martinez, que se mete en los puestos delanteros, pero igual sabemos que todo eso ya va a cambiar drásticamente mañana porque tenemos la etapa del Blockhouse, que puede ser la más dura o en su defecto una de las más duras de este Giro de Italia, sobre todo por ese ascenso previo también de primera categoría en el Paso Larchano, que va a endurecer mucho más y que va a hacer que esa batalla en el último puerto sea infernal y donde ya empecemos a despejar dudas sobre si será que Richard Carapaz está llamado a ser el gran dominador del Giro, si Simon Yates o Mikel Landa le podrán hacer oposición y cómo estarán el resto de los favoritos. Todo eso lo vamos a descubrir mañana porque ya sabremos en concreto cómo es que puede ir este Giro de Italia.